Muy bien, vamos a entrar directamente en lo que son los efectos. Los efectos no es otra cosa más que elementos, o como su nombre lo dice, efectos que podemos colocar en cualquier elemento que nosotros tengamos en nuestra área de trabajo. Los efectos nos van a ayudar a colocarle sombra, a disminuirla, a aumentarla, colocarle sombra profunda hacia adentro, y eso nos va a permitir crear diferentes perspectivas, y vamos a ver cómo se aplican a continuación. Yo aquí tengo tres capas: la capa del color del fondo, y pues tengo dos rectángulos. Voy a darle clic al primer rectángulo y voy a irme directamente a este circulito que aparece con dos diagonales, una blanca y una oscura. Muy bien, para poderlos aplicar solamente voy a dar clic a este rectángulo y voy a ir a este menú que dice FX, que son los estilos de capa. Y aquí voy a entrar en el menú que dice opciones de fusión. Automáticamente me va a abrir esta ventana. Las que nosotros vamos a ocupar en este curso y que te debes de tener muy presentes es la sombra paralela, que lo que nos permite es generar una sombra afuera del rectángulo. Si yo lo empiezo a aumentar, entonces me va a generar una sombra paralela que yo puedo disminuir o puedo cambiar estos parámetros para que entonces aparezca que hay una sombra detrás del rectángulo. Yo también puedo cambiar la disminución de lo que quiero en cuanto a mi rectángulo. Posteriormente también voy a ocupar la opción de superposición de degradado. Aquí nosotros tenemos diferentes. Yo voy a seleccionar el que es de color negro para que podamos verlo de manera distinta. Igual yo puedo cambiar estos parámetros para poder mostrar la opacidad o sobre todo el aumento que debe de tener mi superposición de degradado. También otro que vamos a ocupar es la superposición de motivo, que es pues prácticamente son texturas que nosotros podemos agregarle a nuestro rectángulo. Estas ya vienen predefinidas en Photoshop, pero en este curso yo te voy a hacer disponible unas texturas o sobre todo motivos que tú vas a poder ocupar en este curso. Y por último también vamos a ocupar sombra interior. Voy a aplicarlo esta sombra interior en el siguiente rectángulo para que puedas verlo mucho mejor. Opciones de fusión, y aquí yo voy a dar lo que dice sombra interior. Cuando yo lo coloque puedo cambiar el color, lo voy a poner negro para que se pueda observar. Aquí nosotros ya tenemos el color negro en la parte de adentro, y si ustedes se dan cuenta se puede ver automáticamente la oscuridad del negro que yo estoy aplicando de mi color a lo largo del rectángulo. Yo puedo difuminar, puedo cambiar los parámetros que yo quiero que tenga esta sombra interior, y también puedo cambiar el ángulo. Estos aspectos que yo estoy explicando son muy importantes porque más adelante los vamos a ocupar. Entonces practícalos, ¿verdad? Colocando diferentes rectángulos, y practica el cómo nosotros podemos empezar a crear nuestros motivos y sobre todo cómo aplicar sombras. Sombra interior, motivo, sombra paralela y sobre todo degradado interior. Entonces ojalá puedas aplicarlo, y nos vemos en la siguiente clase.